Shalom a todos, bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy vamos a continuar con nuestra clase, el estudio de el Pirkei Avot, la ética de nuestros padres. Como saben, uno de los textos, es un texto importante de la ética del judaísmo, que, como saben, está en una de las secciones en el Talmud y que eventualmente se publicó como libro y que a través de los siglos se ha convertido en uno de los libros más estudiados dentro de la tradición judía. Y estoy ahora haciendo esta serie de vídeos compartiéndolo para beneficio de todas aquellas personas que quieran escuchar y recibir pues estas enseñanzas tan antiguas, de más de 2000 años de antigüedad, de los sabios del pueblo de Israel. Son enseñanzas que además vienen con los comentarios de Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam, Maimónides como se le conoce en Occidente, este gran rabino, sabio sefardí, que pues nos dejó su comentario al Pirkei Avot, el cual estamos estudiando y además actualizándolo a nuestros tiempos, a nuestra generación, con enseñanzas tanto de la ética personal, temas de familia, de negocios, bueno, todo tipo de enseñanzas que están dirigidas al crecimiento personal. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar clase número 6. La Mishnah número 14 es la que estamos analizando. Y vamos, como siempre, leemos el fragmento de la Mishnah. Recuerden que la Mishnah es el texto principal de el Talmud o de la ley de la Torah oral. Y luego vamos a hacer los comentarios del Rambam y traer la aplicación práctica a nuestros días. Mishnah número 14, Pirkei Avot, dice lo siguiente, cito. Dice, Shammai dice, hazte un tiempo fijo para el estudio de la Torah, habla poco y haz mucho, y recibe con buen rostro a toda persona. Este es Shammai, para aquellos que no saben, Rabbi Shammai fue uno de los grandes sabios del siglo uno de los grandes eh, eruditos de la tradición judía, grandes maestros de la Torá. Habían dos grandes maestros en el siglo I, Rabbi Hillel y Rabbi Shammai. En general decimos que hoy día se sigue la halajá de acuerdo a la opinión de Rabbi Hillel, aunque no es tan así, porque sí seguimos pautas y enseñanzas de acuerdo a el entendimiento de Rabbi Shammai. Entonces la halajá no es puramente Hillel, sino que también hay ciertos aspectos que son de la halajá de Shammai que sí seguimos hasta el día de hoy. Y bueno, estamos trayendo una de estas enseñanzas de Rabbi Shammai, este gran sabio. Dice Rabbi Shammai, vuelvo a leer, hazte un tiempo fijo para el estudio de la Torá. Sobre esto comenta el Rambam y dice, haz que el estudio de la Torá esté arraigado en ti y sea lo más importante, y el resto de tus ocupaciones irán tras él. Si vienen, vendrán, y si no se da, no perderá nada con ello al dejarlas pasar. ¿Qué quiere decir esto? Hazte un tiempo fijo para el estudio de la Torah. Quiere decir que las cosas no se pueden dejar al azar. Las cosas no se pueden dejar a rumbo. Hay gente que a veces me dice, yo quisiera estudiar, pero no tengo tiempo, o estudié hoy y después mañana no, y así. Mire, lo más, lo importante acá es tener un horario fijo. Usted tiene que destinar un tiempo y decir, este tiempo, tal día a la semana, a tal hora es un tiempo para yo estudiar la Torah, para yo prepararme en la carrera que usted esté estudiando, para yo estudiar de historia, para yo estudiar de negocio o matemática, lo que sea. Estamos hablando del contexto de la Torah, pero aquí podemos aplicarlo a cualquier área de la vida. Usted tiene que fijar objetivos y tiene que fijar un tiempo. Si lo dice, lo que se queda al azar quedará. Y así no hay progreso, porque no hay disciplina, no hay compromiso. Hay personas que comienzan un proyecto pero no lo finalizan. ¿Por qué? Porque no hubo compromiso. Y eso se logra fijando un tiempo, un horario para el estudio. Hay veces que hay personas que pueden estudiar más, hay personas que pueden estudiar menos. Por ejemplo, yo estoy comprometido con esta forma de vida, preparándome para ser un maestro y enseño, y toda mi vida, todo mi tiempo, todo el día, desde la mañana a la noche, todos los días, gira en torno al estudio, porque esto se ha convertido en mi trabajo también. Ahora, no todo el mundo
está entregado a este camino. No todo el mundo está estudiando para rabino, por ejemplo, y tiene estas preparaciones, pero cada cual tiene que tener un tiempo de acuerdo a su circunstancia, lo que pueda hacer o lo que usted esté deseando aprender. Hay gente que quiere aprender un idioma a veces, pero tiene que tener un tiempo. Y lo digo por experiencia. Hay veces, por ejemplo, que yo quiero fortalecer un poco más mi entendimiento, por ejemplo, del hebreo antiguo, o del hebreo del siglo XVIII, o del hebreo de hace 500 años, un ejemplo. Porque no todo no es igual. Igual que el hebreo moderno hoy, es muy diferente. No es lo mismo leer el texto del hebreo de la Torá, de hace 3000 años, a leer el texto en hebreo, por ejemplo, del Talmud, de la Mishnah. O de leer, por ejemplo, el hebreo de la época del Rambam, o de leer el hebreo de la época del Lutzato. Muy difícil entender esto. Aunque la persona hable el hebreo, el idioma va variando con el tiempo, expresiones idiomáticas, hay que estudiar, hay que estar todo el tiempo entregado en esto. Y el hebreo moderno es totalmente diferente. Un yehudí que habla hebreo moderno no significa que va a entender el hebreo antiguo. Es diferente y además hay que ser especialista en todas estas, que hay que estudiar mucho. Entonces yo pongo un ejemplo porque estoy entregado a este camino. O el árabe también, por ejemplo, yo que estudio también árabe, manuscritos, etcétera. Es un ejemplo en el caso del idioma. Entonces uno constantemente va fijando un tiempo para estudio y con los años va adquiriendo maestría, porque el esfuerzo da resultados, da frutos. Entonces, igual puede ser con usted, una persona que esté estudiando una carrera, por ejemplo, en la universidad. Toma años, toma tiempo, tiene que ser disciplinado, tiene que ser consistente. Porque usted se comprometió, eso significa fijar un tiempo para tomar un curso. También cuando un negocio va a prosperar. Usted fija el tiempo que tiene que estar todos los días ahí en ese trabajo, o en los días que trabaje, por ejemplo. Entonces tiene que haber ahí un compromiso, tiene que haber una consistencia, tiene que haber ahí fijar ese tiempo, como dice Rabbi Shammai. Entonces, y para el estudio de la Torah es igual, hay que fijar un tiempo. Para la gente que quiere estudiar la Torah, hay que fijar un tiempo para el estudio de la Torah. Hay quien quizás en las noches, media hora, una hora, no sé, el tiempo que cada cual disponga, o un poquito por la mañana, un poquito en la noche. Hay personas que tienen que trabajar, pero yo conozco personas que en las mañanas se levantan bien temprano, hacen sus rezos en la sinagoga, por ejemplo, y luego estudian un poquito, aunque sea 15 minutos, 10 minutos, o van conduciendo en el auto y van escuchando un shiur, una conferencia y es lo que pudieron hacer. Luego en el trabajo trabajan, pero tienen un receso, por ejemplo, un break, como se le llama. Y ahí escuchó otro poquito más de la conferencia, leyó un parrafito más que usted lea. Ese es un avance. Y en la noche, leer un poquito más. Es un ejemplo, esto se puede aplicar a muchas cosas. Y sigue diciendo acá, habla poco y haz mucho. Entonces, esto es otra cosa importante. El desequilibrio en la dimensión de Od. En el árbol de la vida se corresponde a la dimensión de Od. Aquí está el árbol de la vida. Casi no se ve muy bien, pero a ver, aquí está la dimensión de Od, el lenguaje. Entonces, el lenguaje escrito y hablado. La gente que habla mucho, como dice el refrán, el que habla mucho, hace poco. Así que fíjense, ese refrán en español es probable que venga de aquí, del Talmud, de la tradición judía, de la Mishnah. Rabbi Shammai, hace 2000 años está diciendo, habla poco y haz mucho. Entonces la gente que esté todo el tiempo lo voy hablando, no, yo sí voy a hacer esto y lo otro, y no sé qué. No es que no se pueda hablar, pero de aquí ya se refiere a estar hablando muchas cosas sobre un mismo tema y le da vuelta al mismo tema y a la misma situación una y otra vez y no hace nada. Hay gente que tiene un problema. Tengo que arreglar las cosas con mi amigo, tengo que arreglar las cosas con mi mujer, con mi esposo, con esto. Y ay, y vuelve y repite, pero no acaba de arreglar la situación. Dice, no hables mucho y haz bastante. Entonces no se trata de hablar, se trata de actuar. Esto también corresponde a la gente. Hay gente que, por ejemplo, estudia y se pasa todo el tiempo estudiando. Y el estudio se convierte en una excusa para no hacer nada. Gente que estudia mucha Torah, pero no guarda nada, no cumple nada. Porque el estudio se convirtió en una excusa. Piensa que el estudio ya con leer y estudiar ya cumplí. Y como leí de la Torah, se imagina en su mente que guardó la Torah. Entonces está engañándose. Porque dice, habla poco y haz mucho. Se trata de hacer.
El mundo en que estamos es el mundo de la acción, no con estudiar. Esto es lo que le pasaba, por ejemplo, hubo un gran erudito de Irak, Bagdad, un gran sabio de la época medieval, Al-Ghazali. Al-Ghazali se convirtió en uno de los grandes pensadores, un filósofo respetado, experto también en su área, escribió también de ética, de leyes, muy, muy grande. Al-Ghazali, un gran sabio árabe de Irak. Y él llegó a posición también política en el gobierno, bueno, la autoridad más grande que había. Y él al final cayó en una crisis muy profunda porque él se dio cuenta de que sí, era una enciclopedia, había memorizado miles de libros, experto en gramática, en filosofía, un hombre increíble con una capacidad. Y claro, a los ojos de la gente, el sabio más grande que había en esa generación. En la política tenía amigos con el sultán, y la gente común pensaba que era la eminencia más grande. Y él cayó en una crisis muy profunda donde él se cuestionó todo, porque se dio cuenta de que todo era una farsa. Él decía, dice el Ghazali, que era más fácil para él estudiar que cumplir. Él pensaba que estudiando ya estaba cumpliendo con su religión o con lo que él estaba estudiando, ya, era más fácil leer, voy a coger un libro y voy a leer, que realmente hacer lo que te decía el libro, cumplir, llevar una vida entregada a esto. Y eso lo llevó a él a una crisis muy profunda y se dio que todo era un engaño, una falsedad, porque la gente sí, wow, qué brillante, como sabía el Ghazali, pero él mismo sabía de que eso era una farsa. El estudio se convirtió en una excusa. Entonces sí, él daba muchos discursos frente al público, cuando daba sus charlas religiosas y espirituales y de filosofía y tal, y la gente era una eminencia. Memorizó miles de libros, conocía todas las ciencias de su época y wow, cómo impresionaba. Pero era todo hablar, 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 hablar. Él dice, le costaba cumplir las cosas. Entonces el que lo escuchaba pensaba que, wow, el ejemplo más grande, el Ghazali. Y sí, era un gran ejemplo, pero él dice que tenía una crisis en lo oculto, nadie sabía que le costaba cumplir las cosas. Y el estudio se convirtió en una excusa y al final él lo deja todo, el Ghazali. Dejó la posición política, dejó el honor de la gente, el dinero que se había ganado, riqueza, lo tomó, lo dio a los pobres y le dejó solamente a la mujer y a los hijos un poco para mantenerse. Se despojó de toda posición y se fue en un peregrinar por diferentes tierras, buscando y estudiando todavía mucho más otros sistemas espirituales, viviendo simple. Se dice que llegó en una ocasión a Damasco, a Siria, y ahí estaba como una persona más, nadie sabía quién era, era aquel que barría. La gente pensaba que era una gente normal, sencilla, hasta que lo descubrieron un día que era un gran erudito y se marchó de ahí huyendo del honor, de ese ego que le estaban inflando el ego. ¡Wow! Y eventualmente encontró la mística. Y la mística fue lo que lo salvó, la mística unido a la razón, por supuesto, no una mística de superstición, pero esto lo llevó a entonces ya a vivir lo que estudiaba por la práctica espiritual, como lo llaman también ejercicios espirituales o práctica religiosa también espiritual. Las cosas hay que hacerlas. Yo no puedo pasarme el tiempo leyendo sobre la oración y no orar. Yo no puedo pasarme el tiempo hablando de la fiesta de Sukkot, Shavuot, Shabbat y no hacer nada de esto. Si lo hago bien o perfecto, lo puedo hacer mejor y eso es otra cosa. Pero tiene que haber una unión entre lo que estudio y lo que vivo. Por eso dice aquí Rabbi Shammai, no hables tanto, no hables mucho, haz más. Y a veces uno hace, tiene que ser para uno primero. Como el problema que tenía el Ghazali era esto, estudiaba mucho, pero no, él sabía que no era honesto, no, todo lo tomaba como una cosa intelectual. Se convirtió todo en una cosa intelectual, la mente, pero no observaba nada al Ghazali, no vivía de acuerdo a lo que estudiaba el Ghazali. Entonces, esto lo llevó a él a la honestidad de lo que él hacía. Dice acá, también esto lo podemos llevar, por ejemplo, a la persona que tiene una relación con la esposa. Gente que todo el tiempo es, ay, y le dice a la mujer, yo te amo, tú eres mi vida, yo te quiero, no sé qué, pero nunca se lo demuestra. No la abraza, no le da un beso. O si lo haces en la casa escondido, pero no sé, por ahí él se esconde, que nadie vea, que hay gente que sale por ahí con la esposa o el esposo
y es para que nadie se entere. Yo creo que caminan delante y la esposa detrás, o coge tú por allá y qué sé yo, para que nadie se entere que esa es la mujer o que ese es el esposo. Entonces, ¿dónde quedó el amor? O hay gente que le dice, ah, yo amo, le dice, yo amo mucho a mis hijos, le dice al vecino, le dice al otro, y en la casa es un diablo. Los hijos le tienen miedo, no quieren saber de él. Entonces, no, no, es aquí Rabilel, no hables tanto, haz más. Porque una cosa que hablar, hablar no se nos sirve de nada. Tiene uno que actuar. Estudiar y dar charlas, sí, tiene que actuar la persona, tiene que vivir. Y no hay mayor ejemplo que el que se ve por las acciones que uno hace, no por lo que dice. Decir puede cualquiera decir, eso no requiere esfuerzo ninguno. Tener la humildad de doblegar el ego de uno y llevarlo a moldarlo al entendimiento de lo que está estudiando, por ejemplo, o de llevar ese ego, de decir, pedir perdón y entonces demostrarlo, porque hay gente que, por ejemplo, tiene un conflicto con un amigo, con la pareja o con alguna otra persona y le dicen, perdóname. También depende cómo pide perdón, ¿no? Porque uno sabe por el rostro si de verdad lo dice en serio o no. Pero bueno, hay personas que dicen, bueno, perdóname, me equivoqué. Y atrás vuelve, ¡pum! Y le hace otra. Perdóname, me equivoqué. ¡Pum! Y le hace otra. Y le hace otra, y le hace otra. Entonces, por las acciones está demostrando que no estuvo desde el principio ningún arrepentido. Hay tristemente situaciones así. Maridos, por ejemplo, que golpean a las esposas. Y cuando ven, ay, perdóname, mi amor, yo te quiero. Y la mujer lo perdona. Vuelve el hombre con el carácter golpear y abusador. Ay, perdona, no te vayas de la casa que eres mi vida. La mujer lo perdona. Vuelve el hombre. Dice Rabí Shammai, no hables tanto, no hables tanto, porque tus acciones demuestran otra cosa. No la amas, no hay respeto. Y también, en el caso de muchas esposas también. Entonces, las acciones son las que dan el mensaje más fuerte. Como uno vive, como uno se conduce, como uno habla, como uno actúa, demuestra si vive realmente lo que uno predica. Eso es muy importante, las acciones. Un padre puede darle 1000 consejos al hijo, pero si el hijo no ve en el padre que vive según lo que le está predicando, lo que le está diciendo, el hijo le entra por un oído y le sale por el otro, porque ve que el padre es falso, no es auténtico. Le dice un consejo, pero hace otro. El padre le dice, no fumes, porque fumar es malo, y luego el papá lo ves fumando. O no bebas porque, o no seas borracho, porque esto es malo. Y el padre es un alcohólico. Un ejemplo. Se pueden aquí poner muchos ejemplos. O no te enfades que la ira es mala y el hombre es un demonio en la casa. O la mujer, una diabla en la casa. O con los amigos, no sé. Yo puedo poner aquí muchos ejemplos. Entonces no se trata de habladurías, se trata de las acciones. Una acción tiene mucha más fuerza que lo que 1000 palabras. Entonces el ejemplo, hay que guiar, enseñar con el ejemplo. Y dice a este respecto, dice el Maimónides, con respecto a hablar poco y haz mucho. El Maimónides dice lo siguiente, dijeron los sabios, los justos hablan poco y hacen mucho, tal como Abraham, que solo les ofreció pan y agua a los ángeles que se le aparecieron y les sirvió manteca, leche, carne, panes, pasteles. En cambio, los malvados hablan mucho y ni siquiera hacen un poco de lo que dicen, como el caso de Efrón, el hitita, que verbalmente le obsequió gratuitamente a Abraham la cueva de Macpela para enterrar a Sara y en los hechos no le perdonó ni un centavo del precio de la cueva, pagando a Abraham el valor completo. Entonces hay gente que son así, viven haciendo promesas. Eso, mucha gente, falsos vendedores de sueños. Esto es triste porque hay gente que cae en esto también. No sé qué pasa, no sé si esto es en el mundo hispano, yo creo que es algo global, en el mundo árabe, en el mundo de habla inglesa, donde quiera, que las relaciones a veces de pareja comienzan así, porque el hombre le hace todo un cuento a la muchacha, la enreda, tú eres la mujer de mi vida, amor para siempre, es lo más lindo del mundo, y cuando se va de allí, anda con otra y con la otra y metiendo mentiras.
A veces también la gente cuenta cuentos sobre quién es. Tengo tal trabajo y tengo tanto dinero y una casa y no sé qué, y te prometo que te voy a poner una casa y te prometo que esto. Mentiras. Y si no, son verdades parciales. Entonces la mujer a veces cae en esa trampa. O hay también mujeres que son engañadoras así. Un ejemplo, eso son muchas cosas que se pueden poner acá. Entonces, y otros son gente que yo sí soy bondadoso, yo soy lo más grande. Yo sí, el que venga a mi casa le doy y lo atiendo y lo ayudo. Cuando hay gente que puede estar ahí escuchando y diciendo por dentro, qué mentiras. Si cuando estuve en tu casa pusiste una cara que no me querías ver allí. Por eso es que la siguiente parte de la Mishnah dice, y recibe con buen rostro a toda persona. ¿Por qué? Porque el rostro habla, el rostro dice sobre la persona. Uno puede saber si la persona, como yo decía ahorita, vive realmente o cree lo que está hablando por el rostro. Uno ve en el rostro la persona si es un sinvergüenza, si de verdad cree o no lo que está hablando, si es un engañador. Ahora, lo curioso es que hay gente que le ven la cara de sinvergüenza a la gente y aún así se dejan engañar, yo creo. Porque yo ponía el ejemplo ahorita de la muchacha, ¿no? Que se deja embaucar del hombre. Hay gente que sabe, este es un farsante, pero, ay, pero es que esto, que lo otro. Y al final caen y después se quejan. Que hay un problema. Bueno, tú sabías que el tipo era, era un embaucador. Ay, me engañó. No, no, te engañó. Se le veía en la cara que era un sinvergüenza. Entonces, bueno, es un ejemplo. Igual pasa en los negocios. Uno también tiene que tener cuidado con esto, porque vienen a hacer un negocio y la persona miente y hace inventos y uno tiene que averiguar de verdad bien si es un hablador y está vendiendo un cuento para no caer y que el negocio no fracase. Entonces, a este respecto, el rostro habla. Abraham vino, demostró que no es que él hablaba, es que dice que cuando vio esos hombres que venían a la distancia, él corrió hacia ellos, les trae agua, los trae a la tienda, prepara panes, luego manda a preparar que maten un animal para ellos, les pone comida. O sea, él con las acciones está demostrando quién es realmente. En vez de decir, ah, ven a mi casa que te voy a preparar algo. No, 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 es que ven, ya, rápido, preparen esto, vamos, ¿qué hace falta? Esa bondosidad tiene que existir. Que existe, muchas familias, muchas personas son realmente así, ¿no? El ejemplo que estamos analizando acá es precisamente de tomarlo por el lado positivo, pero también es cierto que hay muchas personas que es más habladuría que otra cosa. Y cuando hacen una cosa, una acción, lo hacen de mala gana, porque en el rostro se le ve que están molestos, o que tu presencia que llegaste a la casa le molestó, o ven en el rostro que hacen una acción, pero no es de corazón. Hay gente que le da un plato de comida a otro, un vaso de agua, pero se le ve en la cara que que no es de corazón. No se le ve la sinceridad, porque el rostro habla. Por eso las acciones que uno haga. Primeramente, por eso es que esto, fíjense que esta Mishnah es un conjunto de muchas cosas. Uno tiene que, no es hablar tanto acciones, y las acciones que uno haga tienen que ser con honestidad, desde el corazón, tienen que ser con un rostro alegre, con toda persona que venga, que uno se encuentre, tiene que esforzarse. No es fácil siempre, eso también es una realidad. Hay gente que están luchando con estas tendencias. Entonces, si usted sabe que que le falta trabajar en esa bondosidad, que le falta trabajar, por ejemplo, en dar acá, en ser bondadoso con la otra persona, muy bien, ya usted lo sabe. Ahora tiene que trabajar en ello. Entonces, hay personas que están trabajando también en ello. Esto es una cosa importante decirlo también. Gente que saben que tiene que corregir un carácter, un problema en el carácter, en la personalidad, ético, llevarse mejor con los hijos, con un hermano, con los padres, etcétera. O uno mismo también, a veces no. Cada ser humano tiene algo en lo que tiene que mejorar, en lo que tiene que trabajar, en lo que tiene que mejorar. Entonces, a este respecto, es, es una práctica constante. Entonces, hay veces que no es tan sencillo recibir a todo el mundo con un buen rostro. Lo ideal es ese, recibir, como dice acá la Mishnah, recibe con buen rostro a toda persona, a todo el que venga a ti. Hay gente que solamente es risa con el que es mi amigo, mi familiar, pero con el vecino no. Aquel que es de otra religión, aquel que es de otra cultura, aquel que tiene otro idioma,
No, 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 acá los jamí me están, no, aquí no están hablando de religión, no, estamos hablando aquí de cosas éticas. Esto es la misma esencia del alma de todo ser humano. Recibe a todo ser humano con buen rostro. Hay gente que te los ve, que lo conoce por primera vez, y la persona tiene un rostro de león o de leona. Y dice, pero esta persona, ¿qué le he hecho yo si la acabo de conocer y está molesta? ¿Qué pasa acá? Entonces, fíjense, por eso es que, miren lo curioso desde cómo empezó esta Mishnah. L- Todo esto que hemos hablado ahora, al final, viene seguido de la primera enseñanza de Rabbi Shammai. ¿Y cuál fue esa enseñanza? Hasta un tiempo fijo para el estudio de la Torah. Porque es el estudio de la Torah, el estudio de los preceptos éticos, es vivir una vida entregada con honestidad al estudio, a la práctica, a la observancia, a mejorarnos a nosotros mismos, a estudiar no solamente libros, también estudiarnos a nosotros mismos, la personalidad nuestra. Y la Torah específicamente, pues trae y lleva a la persona a un refinamiento ético, espiritual, de los pensamientos, del corazón, de nuestras acciones. Entonces, cuando hay una base que sostiene todo, que es la Torah, entonces lo demás también va a ir, se va a corregir, va a mejorar, se va a estabilizar, como estamos hablando acá. Es esta parte, por ejemplo, de recibir con buen rostro a toda persona. El rostro es un reflejo del alma, de la emoción. Entonces, si hay un defecto en el corazón, que hay un ejemplo, como yo decía ahorita, alguien que se enfada, hay celos, hay envidia, hay mal de ojo, hay esto, todo eso se refleja en el rostro. Gente que está todo el tiempo codiciando, codiciando aquel, el esposo de fulanita, la mujer de Mengano, la casa del otro, el carro, el dinero que tiene fulanito, que cuánto conocimiento tiene, todo el tiempo codiciando, eso se ve en el rostro. Por eso es que dice acá, empieza esta Mishnah diciendo, dedica tiempo fijo al estudio de la Torah, porque la Torah ayuda a refinar el corazón, para sacar todo ese tipo de actitudes, todo ese tipo de pensamientos torcidos, todo ese tipo de emociones que no van, que no son de bien. Por eso decía, no es hablar tanto, sino que es observar, cumplir, es transformar. Es que si yo leí algo, es para aplicarlo realmente. Si yo leí que decía que uno tiene que mejorar en la ética del carácter y sé que tengo que trabajar en esa cualidad, pues entonces voy a trabajar en esa cualidad. Y esto trabaja por la inversa, porque hay gente que tiene un carácter muy fuerte y hay otros que es lo inverso, es que es muy sumiso. No, ni uno ni lo otro, hay que haber un balance. Tampoco significa que ahora tampoco uno se puede enojar, porque este también alguien piensa que ser espiritual significa que, wow, mira, fulano, ese maestro, mira cómo está de furioso. Sí, son, no, hay momentos en que hay que actuar hay que enfadarse cuando pasa algo, cuando hay justificación. Cuando uno ve una injusticia en el mundo, la gente se enfada. Tenemos en el árbol de la vida dos cualidades, Hesed y Geburah. Geburah es el rigor, ahí la parte fuerte. Un hombre tiene que levantarse con firmeza y defender a la mujer, tiene que defender a su familia. Entonces no es bondad no, no, es que hay un balance y un tiempo para todo. No es una cualidad que es mala ni de otra, es llevarlos a un balance, un equilibrio espiritual. La gente piensa que ser espiritual es ser un bobo de cualquier edad, te empuja por aquí, te empuja por allá, dame una galleta aquí, dame. No, 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 no. Esa no es la ética del judaísmo. Esa no es la ética del judaísmo. Esta cualidad no es mala, Geburah no es mala. La Geburah tiene que ir a un balance, tiene que ir en conjunto con el Hesed. La bondad tiene que ir en conjunto, porque cuando hay bondad y la fuerza de la Geburah, del rigor que estaba en desequilibrio, ahora se usó esa fuerza para la bondad, para el Hesed, entonces hay un trabajo más fuerte todavía, que una unión que se trabaja y esa cualidad con mucho, mucho mejor. Entonces, esa energía que ibas a usar para enfadarte y estar peleando, ahora la vas a usar para buenas acciones, para el lado del gesto, de la bondad, del amor, del entendimiento. Y hay ocasiones en que también hay que actuar con firmeza, como decía ahorita, y defender a la esposa, defender a los hijos, y etcétera. Pero hay ocasiones en que hay que darle más prominencia a la bondad y llevarlo a un equilibrio. Siempre decía, lo óptimo es el equilibrio. Entonces, si usted está luchando con esta cualidad, no se desanime, mantenga, mantenga porque es una práctica. Por eso decía, fije tiempo para estudio de la Torah. El estudio tiene que llevar a la acción. Y la acción tiene que verla no solamente uno, también los demás.
no es hablar, tiene que vivir uno esto y eso se ve, los demás lo ven, como, como aquellas personas que vieron la bondad de Abraham, el patriarca, porque lo demostró y con un rostro alegre, wow, tengo invitados, por eso que, por ejemplo, en el judaísmo es algo muy grande que uno tenga invitados para Shabbat. Y el que no tenga invitado en Shabbat anda buscando a quién invito. Tengo que traer a alguien porque es una gran mitzvah, es una cosa buena que yo tenga invitados en Shabbat un día tan especial. Entonces, son acciones, pero esto tiene que vivir. Es un estudio también que se hace, una comprensión a la que se llega, que luego se vive, se observa y la gente lo ve, que tiene que ser genuino. Y vuelvo a decir, yo hablo desde mi tradición, el judaísmo, pero esto yo lo puedo explicar y cada cual debe tomarlo y aplicarlo en su tradición, a muchas áreas de la vida, ya les decía ahorita, al estudio, a una carrera, a los negocios, al tema de familia. Cada cual en la persona que me esté viendo, que viene de otras religiones, por ejemplo, de otros sistemas espirituales, cada cual lo lleva, pero son principios. Tiene que haber un compromiso, para resumir esta Mishnah. Compromiso, estudio, no hablar mucho o hacer más, ser genuino y recibir a todo el mundo con un rostro alegre. Esto es un poco en resumen, ¿no? Con mis palabras, lo que hemos estudiado hasta ahora. Cada cual tome de acá, cada cual sabe lo que tiene que trabajar, y qué tiene que corregir, qué tiene que mejorar. Así que bueno, como ven, son muchas las enseñanzas, muchos beneficios que podemos extraer acá de las enseñanzas del Pirkei Avot, con los comentarios del Rambam, también yo con un poquito también de mis propios insights, digamos explicaciones, trayéndolas a un contexto también moderno, les decía. Hasta aquí con la clase del día de hoy, enviándoles siempre muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Que Dios Baruj Hu les bendiga mucho. Shalom a todos.